Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Nos acompaña doña Begoña Belda, que es experta en protocolo. Verán ustedes que sigo fiel a la palabra que les dije el primer día. Este es un curso muy especial, donde vamos a tocar temas diversos. Por lo tanto, insisto, dentro de un año o 2 años se darán ustedes cuenta de lo que es este curso. Es diferente, ¿vale? Entonces decía que está con nosotros doña Begoña Belda Bartolomé, que es profesora de la Universidad de Nebrija y que nos dará la conferencia a segunda hora de protocolo empresarial, imagen profesional. Y a primera hora pues tenemos a don Miguel Gallardo, al doctor Miguel Gallardo, que yo creo que continuarás con la exposición que hiciste el otro día y que, bueno, pues está todo el mundo esperando a ver cómo finiquitas la faena. Bueno, Don Miguel, cuando quieras. Gracias. Gracias, rector. Yo creo que esto es inacabable, es decir, vamos a dar unas pinceladas, vamos a tratar de cubrir la mayor parte del cuadro, pero no podemos profundizar muchísimo porque un curso académico, con una ampliación en un segundo, siempre dejaría novedades. Además, mientras estuviera dando el curso, seguro que iban a aparecer incidencias. Seguro que hay novedades, es decir, entre ayer y hoy, esta mañana, quizá ahora mismo, suficientemente noticiosas como para plantearse otra conferencia sobre eso que acaba de ocurrir. Por lo tanto, pues como Aquiles y la tortuga, no vamos a alcanzar a la tortuga nunca. Vamos a ver, yo querría empezar con una serie de preguntas. La primera es de lo apuntado en la conferencia de la semana pasada. ¿Hay alguna pregunta que se haya madurado? Porque no es lo mismo la pregunta refleja, según terminamos aquí interactivamente como estuvimos el otro día, y yo querría que me hablasen de no sé qué. Es decir, ¿ha inspirado alguna pregunta en esta semana? Y así rompemos el orden tradicional y empezamos por si alguien ha traído alguna pregunta sobre el otro día, porque si no, las tengo yo. Mis preguntas son mucho mejores que mis disertaciones, sin duda, Cómprenme mis preguntas. Mis disertaciones son corta y pega de la Wikipedia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedaron satisfechos con todo lo que les conté el otro día? ¿Se entendió todo, absolutamente todo? Bueno, yo tuve una petición así discreta que estoy obligado a considerar, porque me dijeron, bueno, menos sustos así súper tecnológicos, y quedaste en que ibas a hacer una autopsia de los servicios de inteligencia, que ibas a diseccionar, que íbamos a analizar los servicios de inteligencia, y eso parece que no metí el cuchillo a fondo. Entonces vamos desde una pregunta que sí que me he traído yo, porque a mí me inspiraron buenas preguntas. Recordemos cuál es el título de la conferencia. Lo tengo aquí para leerlo textualmente, lo tenemos aquí. El título de la conferencia, que siempre conviene leer y releer, es... este no es mío. Sí, a ver. La economía digital en el 2025, la visión... Eso no es mío. La mía es exactamente, aquí hay se ha desplazado, se ha cambiado el registro por el de alguien. La mía es textualmente: problemas internacionales de intrusiones digitales, metadatos y grabaciones y escuchas telefónicas frente al nuevo espionaje global en Google, redes sociales y móviles smartphones. Lo repito: problemas internacionales de intrusiones digitales, metadatos, grabaciones y escuchas telefónicas frente al nuevo espionaje global en Google, redes sociales y móviles smartphones. Pues venga. ¿Vale? Entonces, como decía un magnífico profesor que tuve de Historia de la Filosofía Antigua, cuando ya por fin entramos en Platón y ya, en fin, vamos a colmarnos de esa felicidad inenarrable de que un doctor en filosofía, veterano, con sabiduría, nos hable de Platón, lo primero que empezó a decir mi profesor de Historia de la Filosofía Antigua es: señores, ¿cómo podemos estudiar a Platón? Qué buena manera de empezar a estudiar a Platón, preguntándose cómo podemos estudiar a Platón. Entonces, poniendo un poco de orden en todo lo que salpimentamos el otro día, ¿cómo podemos estudiar
los problemas internacionales de intrusiones digitales, metadatos, grabaciones y escuchas telefónicas. Recordaréis, compañeros, que teníamos a dos magistrados, yo tenía a un juez de instrucción de lo más instructor y a un magistrado de la audiencia que quizá por contraste le llevan a uno a donde no quisiera estar. Entonces, ¿os acordáis que dijo, bien, eso es una opinión muy respetable, decía de mí, pero que no comparto? Claro, es que un juez de instrucción diga, no la comparto, digo, uy, esto ya es una presunción de culpabilidad. Entonces yo quisiera empezar a apellidar cómo podemos estudiar esto que a lo mejor no existe. O sea, a lo mejor no existe ningún problema internacional y yo voy a hablar de lo que no existe. Se puede hablar de la nada, ¿no? Podemos hablar de nihilismo, pero ¿alguien duda de que existan, los estudiemos de una manera o de otra, los problemas internacionales de intrusiones digitales, metadatos, grabaciones y escuchas telefónicas? ¿Estamos todos de acuerdo o hay alguien que pueda discrepar y no, esto no existe, eso, en fin, son fantasmas que yo veo y que, en fin, los paranoicos somos así? Pero ¿alguien tiene alguna duda de que existen o podemos dar por consensuada la existencia de estos problemas internacionales de intrusiones digitales, metadatos, grabaciones y escuchas telefónicas? Si no hay excepciones, pues vamos a dar por sentado que existen y ahora nos vamos a preguntar cómo podemos y cómo debemos, si nos lo planteamos, estudiar esta problemática apuntada el otro día. Pues hombre, yo creo que si estamos aquí desde una perspectiva internacionalista, las cosas locales, aldeanas, el espionaje en el seno de la familia, salvo que sea una familia de diplomáticos, partida por el mundo, incluso con distintas nacionalidades y tal, pues hombre, una familia convencional, local, en una aldea, allí por Teruel o por Zamora, donde pasan muchas cosas, pero el espionaje que se puede producir en el seno de cualquier hogar y que se sentencia mucho, que hay un montón de jurisprudencia muy dinámica sobre el espionaje en el ámbito familiar, pues no nos interesa. Nos interesa la parte que tiene consecuencias o escenarios internacionales. O sea, el estudio tiene que ser internacionalista. Y además debemos de estudiarlo, por favor, que nadie me interprete al contrario, sin ningún género de dudas, legalmente. Y cuando pongo el apellido de vamos a estudiar este espionaje, las problemáticas de las intrusiones, y digo legalmente, lo digo en dos sentidos, es decir, sin cometer ningún delito para poder estudiarlo, obviamente, pero que lo damos por sentado de que aquí todos estamos a favor del bien y en contra del mal, pero, y aquí es donde viene la gracia, cuando hay una controversia legal, cuando hay un procedimiento judicial, pues es cuando puede aflorar algo que nos puede enriquecer sobre esta fenomenología del espionaje. Entonces, la espiología forense, cuando nos encontramos con que un funcionario adscrito a un servicio de inteligencia, un servicio secreto, que se denominan de muchas maneras, pero al final en todos los países tienen algo esencialmente en común, pues cuando tienen relaciones con la Administración de Justicia, pues se pueden empezar a documentar las cosas. Estamos de acuerdo que en cualquier país la jurisprudencia relacionada con el espionaje, y especialmente en el interés de esta conferencia, si utilizan tecnologías no convencionales, pues se puede estudiar cuando pasan por un juzgado, cuando se instruye una causa y, como el otro día nos ilustró el juez de instrucción, pues llegamos tarde, sabíamos que había, pero el problema es de prueba y empieza la magia del espionaje. Pero en cualquier país del mundo, y aquí voy a tratar de complacer la petición a la que me hicieron el otro día, vamos a diseccionar cualquier servicio de espionaje, categorizando las partes que nos podemos encontrar en todo el mundo. Dentro de un servicio de espionaje hay una parte tecnológica, en España es el Centro Criptológico Nacional, creo que os referencié ccn.cni.es, que he estado mirando esta mañana para ver las novedades, y son las de siempre. Este Centro Criptológico Nacional tiene una parte de acreditaciones, de homologaciones, de comprobar que algo
puede ser utilizado en la administración pública, en fin, no se puede meter cualquier cosa en la informática o en las comunicaciones de una embajada o de un consulado español. Entonces ahí es donde filtran de todo lo que hay en el mercado, lo que puede o lo que no puede meterse y lo que se tiene que desinstalar, que es lo que más cuesta, desinstalar las cosas. Hay otra sección que es la de las incidencias. Recordar estas iniciales, CERT, el Computer Emergency Response Team. CERT es un acrónimo universal, es decir, en Estados Unidos, en México, en Chile y también en España hay no uno, sino muchos CERTs. El CERT que ahora nos interesa es el del Centro Criptológico Nacional, y basta con poner en Google CERT, CNI o CCN o las dos cosas para encontrarnos con un montón de cientos de páginas sobre incidencias. Las incidencias como tales pues son imprevisibles. Entonces se van detectando según se denuncian, se encuentran, se actualizan, se detectan, y mi tesis es la de que más de un servicio de inteligencia se aprovecha de aquello que se ha detectado pero que todavía no se ha actualizado. Entonces hay como una zona gris cuando el servicio de inteligencia sabe que hay un agujero, muchas veces por obsolescencia o porque hay una técnica superior que permite explotar una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una palabra clave en todo lo que vamos a definir ahora. Y hay un tiempo en el que todavía no se publicita, todavía no se actualiza, y tenemos un montón de sistemas de informática y de telecomunicaciones funcionando con una vulnerabilidad que puede ser casual, por un bug, o que puede ser una puerta trasera diseñada para que entren quienes sepan que existe esa puerta trasera y cómo se aprovecha esa vulnerabilidad deliberada. Entonces pueden ser con intención, pueden ser sin intención, pero el centro de el Computer Emergency Response Team, el CERT de cada país, adscrito a los centros de inteligencia de cada país, que además se interrelacionan entre sí, cambian cromos, se van actualizando, además tienen una codificación de estos incidentes bastante ordenada, una lógica de los incidentes para poder avisar, por ejemplo, pues al embajador que esté en un sitio delicado, qué es lo que le puede pasar en su móvil o en su ordenador portátil o en su tablet o en los ordenadores, incluso de las impresoras de las embajadas. Porque, en fin, hay situaciones de mayor o menor riesgo más o menos conocido. Entonces, yo recomiendo, creo que ya lo hice hace 3 años en la última conferencia que di, en esta que siento como mi casa, el que miraseis esas manuales, esas guías que dan especialmente para diplomáticos o funcionarios de instituciones sensibles que tienen situaciones de riesgo. Esas recomendaciones, por ejemplo, pues quien tenga un iPhone, hay un montón de literatura en el Centro Criptológico Nacional sobre los riesgos y las recomendaciones para quien utiliza iPhone, que igual que le valen pues, a un cónsul o un agregado militar en las chimbambas, pues os pueden valer para aplicar el sentido común y actualizar. Lo mismo pasa con iPhone. Y luego vamos a dar un salto de las cosas que nos podemos meter en el bolsillo y en las que nos pueden atacar de varias maneras. Una, simplemente clonando todo el contenido de nuestro móvil, y otra, por las antenas falsas, los IMSI catchers, los Stingray, de los que hablábamos el otro día. Ese tema creo que lo apuntamos bastante. Solamente si hay preguntas hablaremos más de las interceptaciones de man in the middle entre nuestro móvil y la antena más próxima. Pero, recapitulando, tenemos una organización que es bastante asemejable, por lo menos en todos los países de la OTAN, entre quien homologa, quien valora si una tecnología es más o menos utilizable en unas otras circunstancias en las administraciones públicas en general, y quien detecta los incidentes, los reporta, los codifica.
como hacen las grandes multinacionales. Mi primer trabajo fue en Unisys, que era como la competencia de IBM hace muchísimo tiempo, y en soporte de los productos más sofisticados o de los sistemas más complejos, pues teníamos un libro rojo absolutamente confidencial, donde se ordenaban todas las cosas que le podían pasar al cliente que utilizaba eso. Y si no estaba en ese libro rojo, pues la cosa era muy seria. Y si estaba y no lo encontrábamos, pues normalmente las regañinas del jefe eran broncas duras. Pues tenemos ahí un conocimiento más o menos compartido en esta red de Computer Emergency Response Team y autoridades de certificación. Pero si hacemos un poquito de filosofía, si nos elevamos un poco sobre estas instituciones asemejables en Occidente, pues hombre, podemos categorizar lo que hay en los servicios de inteligencia, los sujetos, los objetos, las relaciones y las normas implícitas o explícitas que afectan a la inteligencia. En la parte tecnológica, pues metiendo el cuchillo que me pedía el otro día una asistente. A ver, en todo servicio de inteligencia está lo que es, debe de ser, no puede dejar de ser, y si no hubiera habría que inventar porque es absolutamente necesario. Es decir, aquello con lo que nadie se negaría a colaborar porque nos jugamos la seguridad de todos, lo que de verdad es seguridad nacional, y hace falta ser un malnacido, un felón, para no ser generoso si quien legítimamente representa eso pide un favor o expone un problema. Entonces creo que todos estaremos a disposición incondicionalmente de quien está tratando de impedir un atentado, un atentado que también puede ser económico, Es decir, en los últimos años la diplomacia económica ha tenido que descansar en inteligencia económica que anticipase pues grandes especulaciones o actuaciones de multinacionales que pueden cargarse la economía de un país. Y eso se juega en Internet, en la telefonía y en cualquiera de los nuevos modelos de comunicación. Entonces esa parte no la tocamos y estamos disponibles y es mejor no hurgarlo. Ahora, fuera de esa parte hay perversiones. Como en todas las instituciones, está lo que tiene que ser, está lo que debiera de ser y no es, y está lo que es y no debiera de ser. Lo que debería de hacer la inteligencia no hace, normalmente porque los recursos siempre escasos se están dedicando a lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, pues, hombre, no tienen que estar haciendo las copias de seguridad de ningún particular que está haciendo negocios, porque no están para eso. Y el uso que se haga de recursos de la inteligencia, también tecnológicos, para ver si hay o no unos correos, si entra o sale, quien sea, para nadie que no tenga una representación institucional, una función pública, o esté en un riesgo que de verdad afecte a la seguridad nacional, tienen por qué poner a nadie que haga ni copias de seguridad, ni ordene correos, ni aplique nada. Eso, en mi opinión, es una malversación. Y hay bastantes malversaciones en dos sentidos. Uno, el abuso de las personalidades y los cargos de las instituciones que deberían de representar mejor. Entonces, pues ya que tenemos aquí al hombre del ordenador que viene del Centro Criptológico Nacional, pues también le pedimos. Y luego, pues evidentemente, uno de los grandes riesgos que muchos países, os puedo mencionar unos cuantos, han llevado al exilio a los responsables de los servicios de inteligencia, singularmente Colombia. Colombia ha tenido a bastantes, incluso a la última directora del servicio de inteligencia de Uribe, durante muchos años exiliada en Panamá. Ha pactado un retorno, una especie de conformidad, y en Panamá lo que ha pasado es que Martinelli, creo que el otro día lo comenté, tiene un problemón precisamente por el uso indebido de los servicios de inteligencia. Es decir, es común el que
los políticos tengan la tentación de utilizar los servicios de inteligencia en competencias electorales. Entonces, especialmente cuando nos encontramos con escenarios muy abiertos, con ese nuevo mundo, en el fondo, como ocurrió con Colón, hay un nuevo mundo virtual o digital o en la nube o en Internet en el sentido más amplio, en el que pueden darse las diferencias que hagan que alguien gane o pierda unas elecciones. Y si tiene acceso a las herramientas que pueden servir para detectar terroristas, para neutralizar adversarios o tener alguna ventaja, eso es algo que, además de ser una malversación, es, en mi opinión, un delito electoral. Y que la Junta Electoral debería de sancionar duramente. No tenemos precedentes en España. Pues ha habido muchas acusaciones cruzadas de que el ministro del Interior o quien sea ha utilizado de una manera o de otra para fines partidistas, espiando siempre a la oposición. Pero la Junta Electoral, hasta donde yo sé, ninguna Junta Electoral de ninguna comunidad autónoma, ni la Junta Electoral Central, ha tenido ningún precedente de uso. Eso no significa que no haya ocurrido. Significa que o no se ha denunciado, y pasa como las estafas y los timos. La diferencia está en que en el timo el estafado es el que pretendía ser el estafador y por lo tanto no se denuncia. Un buen timo nunca se denuncia, si no, no es un buen timo. Pues en estas guerras los buenos espionajes, aunque se descubran, tampoco se denuncian, porque si no se sabe lo que se ha espiado, obviamente, y situaciones más complejas todavía. Y luego, además de esas, recapitulamos 3 zonas: lo que es y debe de ser y no puede dejar de ser inteligencia de Estado, lo que se pervierte por mal uso de las instituciones, incluso en las más altas, por razones familiares. Si busquáis en Google, voy a decir un nombre, si busquáis entre comillas en Google Don Aquiles, creo que podréis entender muy bien a quién me refiero. Es posible que en los próximos días en un juzgado, en una sala de una audiencia provincial se hable de Don Aquiles, y si me escucha, a quien me tiene que escuchar, porque es el paradigma de nuestra última historia. Está el uso partidista indebido de las herramientas que pueden servir para vigilar lo que ocurre en las redes sociales, por ejemplo. Y luego está lo que es corrupción pura y dura. Es decir, lo que es el uso indebido de esos fondos o de recursos reservados, esas tecnologías privilegiadas para enriquecimiento propio, y la autoadjudicación o el, en fin, compadrear con ciertas empresas que tienen posiciones privilegiadas en ese tejido tecnológico en torno a los servicios de inteligencia. Y que además pueden tocar a muchos servicios de inteligencia al mismo tiempo. Un paradigma que creo que mencioné de pasada, pero hoy me puedo extender quizá un poquito más, es Hacking Team. Hacking Team es el paradigma de los paradigmas porque se ha revelado en toda su excelencia. Tenemos 400 gigas de toda la correspondencia y de los archivos más relevantes de Hacking Team hackeados. Es decir, una empresa que suministraba algo que básicamente se llamaba el Remote Control. Y la idea, la filosofía del Remote Control es muy simple, pero terrorífica. Y es que, entrando en cualquier sistema, un cliente licenciado con las tecnologías y aplicaciones de Hacking Team, entrando en cualquier sistema complejo, como visitante, como navegador, como usuario sin privilegios de ningún tipo, una vez que está conectado, siendo don nadie dentro de ese sistema, con la tecnología, la asistencia, el know-how de Hacking Team, conseguía permisos de superusuario y era Dios en el sistema. O sea, ser en un sistema típicamente Unix o Windows multipuesto, el server o cualquier entidad compleja conectada, el pasar de ser un usuario invitado que puede ver y no puede hacer nada, a ser Dios, que puede borrar, puede crear, puede modificar, puede hacer lo que el típico root, ROTT,
puede hacer en Unix es un enorme poder. Tenemos toda la historia de Hacking Team y de su hackeo de los hackers, muy bien documentada, pero políticamente, por lo menos aquí en España, no ha habido noticias relevantes del uso indebido de Hacking Team. En Ecuador, en Ecuador sí. Se ha debatido muchísimo en el Parlamento de Ecuador sobre las relaciones entre la presidencia de Correa y Hacking Team. Toda la oposición ha saltado sobre eso. Entonces estas empresas pues, pueden desequilibrar y desequilibran grandes contratos en todas las naciones. Un paradigma puede ser pues, el Canal de Panamá. Otro paradigma puede ser el AVE entre Medina y la Meca, y los grandes contratos internacionales, pues dice un diplomático que ha dirigido el CNI, Jorge Ezcayar, en su magnífico libro que os recomiendo, Mereció la pena, que el CNI puede hacer muchas cosas, pero si un empresario clave que está tratando de ganar un concurso en un país importante confía en su correo electrónico o a su móvil lo que pueda desequilibrar la adjudicación, pues y los españoles somos bastante ingenuos en estas situaciones, muy ingenuos. Los británicos no. Por último, vamos a ver, yo tengo un libro y no quiero dejar sin vender mi libro, que no es un libro, que es un proyecto, y es el siguiente. Vamos a ver. Todo lo que puede hacer la telefonía o este ejercicio mental de ver inteligencia, cuidado, perfectamente lícita, es decir, la inteligencia no siempre tiene que ser espionaje, se puede hacer mucha inteligencia sin ningún espionaje, pues yo creo que tenemos en España algunos laboratorios que están utilizando otros. Voy a señalar dos: Ibiza y Lanzarote. No hay grandes proyectos tecnológicos para dos islas tan singulares como Lanzarote y Ibiza liderados por españoles, mientras que sí hay unos líderes tecnológicos que tienen el control total de las tecnologías de informática y comunicaciones que realmente cuentan en Ibiza y en Lanzarote. La historia es muy contumaz. O sea, vamos a poner un conflicto que creo que recordaréis. Sabéis que hace 3 años se desplomó la economía de Chipre. ¿De acuerdo? En fin, hay muchas razones. Se ha silenciado, está en una situación rara Chipre, pero lo que yo recuerdo es que nada más desplomarse la economía de Chipre, nada más ocurrir el corralito y el colapso y en esa situación, los británicos, hay que admirarles por ellos, mandan un avión con un montón de dinero. Eso es inteligencia insular. Eso es inteligencia insular. Así es comprensible que en todas las islas, yo diría que del mundo, siempre hay un británico con una antena parabólica capaz de hacer magia. Y si da un toque, llega un avión con todo el dinero, con los recursos o con las vacunas o con lo que haga falta para que no deje de haber algún británico con las claves de la isla. Pues bien, yo estoy trabajando en un audaz proyecto porque me gustan las islas más que nada. O sea, he visitado en mi vida, yo creo que unas 30 islas en 4 continentes. Y me gustan las islas. O sea, aunque no esté en ellas, probablemente no podría vivir más de, no sé, un mes en una isla, es muchísimo. Pero me encanta el saltar de isla en isla, ¿no? Entonces, una isla es un escenario, un laboratorio ideal para proyectar cosas y transferir tecnologías que aquí a veces hasta se abusa de ellas, sobran, y en una isla pueden ser muy, muy, muy necesarias. Por ejemplo, las antenas falsas, mejor dicho, no las antenas falsas, quiero distinguir entre lo que es la antena espía de lo que puede ser una inteligencia no intrusiva que dé valores estadísticos, que dé indicadores estadísticos sobre lo que está pasando en una celda de telefonía móvil. Pero claro, si nos fijamos en las celdas de telefonía móvil de Ibiza o Lanzarote, insisto en esos 2 ejemplos,
podemos tener sin intrusiones, sin saber ni el móvil de nadie, ni la identidad ni de nadie, ni ningún dato personal de nadie, un indicador turísticamente tan valioso, econométricamente tan valioso como es el ratio del roaming, de cuántas llamadas se han producido hoy, o el mejor dicho, la proporción, la estadística de la proporción, el cociente de las llamadas de Ibiza al Reino Unido, a Francia, a Alemania, y esas proporciones pueden ser utilísimas para promover el turismo con inteligencia. Bueno, eso no existe, eso lo hacen los ingleses. Muy bien. Pero nadie, ninguna autoridad española tiene valores estadísticos para tomar decisiones. Vamos, de hecho, ni siquiera tenemos alarmas cuando hay una concentración imprevista, como la de Madrid Arena que os comentaba el otro día, pero en las islas donde solamente la economía de Ibiza o la economía de Tenerife es, digamos, clave. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. O sea, es el escaparate de España. Y no tenemos ni idea de lo que está pasando con el roaming, que yo sepa, y lo he preguntado y estoy en contacto con quienes están en el estado del arte de estas tecnologías, y la idea de este libro que os quiero vender, por si alguno quiere contribuir a la causa, es transferir todo eso que se está haciendo con las Smart Cities, y hay reuniones y proyectos, historias y dinero destinado a las Smart Cities, pues a las Smart Islands. Yo me he empeñado en hacer que alguna isla española sea de las más inteligentes del mundo. Y para eso pues lo que hay que hacer es ver otras que también son muy inteligentes y que además te lo cuentan. De la que tengo, no he estado, pero de la que tengo las mejores referencias, y que es una isla dentro de un país del que se diferencia enormemente, son las Galápagos. Las Galápagos tienen unos centros de inteligencia en cada isla de lo mejorcito. Es decir, es sorprendente el nivel que uno se encuentra en algo que mezcla pues protección civil, sostenibilidad, preservación del medio ambiente, lucha contra los incendios preventiva, pero probablemente de las islas que, no, aunque no haya estado, no hace falta estar en la cara oculta de la Luna para poder hablar de la cara oculta de la Luna. Basta tener buenas imágenes de los satélites y de las sondas lunares. Y de la misma manera, la literatura y las relaciones, la correspondencia que he mantenido con algunos de los expertos de las Islas Galápagos es envidiable. Y que no tienen nada que ver, están completamente desconectadas de lo que uno se puede encontrar en Quito o en Guayaquil. ¿Me explico? Pues esa misma filosofía insular, esos mismos proyectos, pues los pretendemos hacer, y que agradeceré además comentarios en cita.es/interinsular. Entonces, en cita.es/interinsular tenéis un planteamiento de proyecto que pretende transferir tecnologías de unas islas a otras, que pretende explotar las sinergias que aquí en España es que es inaudito. No hay empresarios, ni hay instituciones, ni hay puentes, ni hay grupos de trabajo que relacionen las Canarias con las Baleares. Están de espaldas. Algunos hoteleros, pero no les va bien, O sea, el que le va bien en Ibiza no le va bien en Lanzarote. Es que no se entera de que existe Lanzarote. Lo cual es muy malo, porque la primera transferencia de problemáticas y de solucionarios en las islas debería de ser un país que tiene 2 archipiélagos. Y hasta donde yo sé, los proyectos son de cartón piedra, son huecos, son para reunirse y tener algunas comilonas, pero no hay grupos de trabajo hasta donde yo sé. Claro, como nadie es profeta en su tierra, estas cosas que os cuento, compañeros, pues se entienden mejor en griego. Es decir, increíblemente, estas cosas, cita.es/interinsular, mejor en inglés, cita.es/interislander. Recordar mejor. Además, agradeceré cualquier finura que no se capte en cita.es/interislander, pues me la entienden mucho mejor en Grecia o en las Islas Galápagos que allí. Porque aquí cada isla lo sabe todo. A ver, en Internet, ¿cómo se puede estudiar las problemáticas de las islas en Internet? Pues yo os invito a que entréis en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, cnmc.es, y busquéis, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNMC,
CNMT, sí, la otra es la Comisión Nacional de la Competencia, pero ahora están todas integradas en CNMT, aunque mantienen los dominios y tal. Pero es fascinante buscar, por ejemplo, los expedientes de competencia en las islas, porque los fenómenos de abuso de competencia y de competencia desleal tienen poco que ver en las islas con lo que puede ocurrir en la península. Es decir, el que controla el puerto, el aeropuerto y el haz de cables que conectan a la isla es Dios en la isla. Entonces, la posición dominante dentro de una isla, el caciqueo, en fin, debe de ser mucho más vigilado. Los expedientes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, por ejemplo en Lanzarote o en Ibiza, que son mis islas indicadores, pues son bastante ingenuos, son bastante naif. Y la prueba está en cómo está la judicialización, sobre todo de Lanzarote. Ibiza no ha llegado la hora. Cuando haya una herencia, cuando una familia muy famosa, por cierto, con mucha proyección internacional. Sí, yo no he dicho el nombre, pero creo que no hace falta. Pero bueno, en las herencias y los divorcios tienen alguna trascendencia histórica y yo auguro que ni quizá van a pasar cosas porque la gente no es eterna, ¿no? En Lanzarote ya han pasado, ¿eh? Ya el amo de la isla está meditando en el cuarto de pensar, ¿no? Pues bien, el planeta Tierra, es decir, tenemos un país que lo tiene todo. Lo que pasa es que, bueno, pues nos machacamos entre nosotros, no nos lo creemos, ¿no? Yo me acuerdo de mi padre que conocía a Severo Ochoa, el premio Nobel Severo Ochoa, y yo era un niño, un renacuajo y tal, pero entendía y se encontró con un amigo común y le dice mi padre al amigo, oye, ¿sabes que a Severo le han dado el premio Nobel? Y dice el amigo de mi padre, bueno, amigo, dice, a Severo, pero si le conozco, yo le van a dar el premio Nobel. Pues sí, se lo habían dado. Entonces, yo agradecería que si alguna de las cosas que os he apuntado antes de quedar abierto a las conferencias, porque normalmente en la última ahora toca el turno de las conferencias de los asistentes, ¿verdad? Espero 3 o 4 conferencias. Quizá haya alguna pregunta que pueda responder, si no les importa que interrumpa alguna de las conferencias. Pero bueno, a ver si entre todos podemos internacionalizar estas cosas que nos devaluamos cruelmente, que no despegamos, porque cuando alguien empieza a sacar la cabeza, le agarran y hombre, va a darle el premio Nobel a este. Hombre, por Dios, si le conozco yo. Pues en fin, compañeros, a ver si ahora sí os ha animado a hacer alguna pregunta o seguimos diseccionando, ¿eh? Puedo cortar más por donde duele, ¿eh? Muy bien. ¿Ya? Un placer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, querido Miguel, yo conozco una persona que un día me dijo que estaba muy preocupado por todo el mercado exterior de un país determinado, porque precisamente todos los equipos que le asesoraban en la seguridad y en la estrategia eran extranjeros a ese país, ¿no? Y la verdad es que me decía con buen criterio que estaba preocupado porque el hecho de perder un contrato de 3.000 millones o de 6.000 millones de euros o de dólares no es que lo perdiera la empresa en sí, que sí, sino que determinados números de empresas son los que conforman en gran medida el PIB nacional, ¿no? Entonces, yo creo que con buen criterio y con lealtad institucional, pues esta persona que dirige la institución, su preocupación cuando hablaba de inteligencia económica era precisamente la defensa nacional, ¿no? La defensa de esas multinacionales, de esas empresas que están en el exterior y que el hecho de perder un gran contrato no solamente le afecta a esa empresa sino al PIB nacional, ¿no? Con lo cual no puedo estar más de acuerdo con él y de su lealtad desde luego institucional. Permíteme, vamos a hacer un poquito de historia al hilo de De Gaulle, que era general de Gaulle, era mucho de Gaulle, gastó todo lo que pudo en tratar de que la economía, de que las empresas que tenían que exportar
desde Francia, no dependieran de quien en aquel entonces controlaba esta inteligencia tecnológica que era IBM. Entonces, De Gaulle hizo unos enormes esfuerzos económicos para fundar Bull, que, bueno, ha quedado ahí navegando, pero la historia se repite. O sea, lo que pasó con De Gaulle, IBM y Bull, en estos momentos lo tenemos en todo. Yo te voy a invitar a que, seguro que tú haces tus gestiones por internet, que tendrás tus certificados. Yo te voy a invitar a que visites las sedes electrónicas del mayor número posible de administraciones públicas. Si te lo propones es fácil, o sea, pones sede electrónica, vas saltando de una a otra. Mira, estamos pensando en llevar a la Defensora del Pueblo un informe sobre lo que realmente está pasando en las sedes electrónicas. Nos encontramos con un cuerpo de élite de la Administración, los técnicos superiores de informática de la Administración del Estado, que se creen que de verdad eso lo controlan, que funciona, y ni funciona, y cuando funciona, funciona para una multinacional. Creo que puedo decir el nombre. Funciona doblemente. Los abogados me van a entender, si hay abogados en ejercicio me van a entender. Básicamente está la base de datos, Oracle, principalmente Oracle, no hay medallas de plata. Es decir, lamentablemente en el mercado de los grandes sistemas y de las grandes bases de datos no hay medallas de plata. Está lo que queda de IBM con el DB2 y el mundo inundado de Oracle. Pero además de tener la base de datos con la que, cuando de verdad todo pase por LexNet, te pueden hacer la historia de todos tus pleitos en los que has participado como abogado, como procurador o como justiciable, demandado, demandante. Es decir, está diseñada no para que el Estado, ni siquiera Hacienda pueda tener un control de la economía judicial con lo trascendental que es para la economía nacional, sino para que Oracle pueda localizar lo que le dé la gana, pero Oracle, no el subdirector de informática del Ministerio de Justicia, no el Poder Judicial. Entonces está la base de datos, pero luego está una aberración, una perversión, algo que desde el punto de vista académico os invito a que hagáis una encuesta entre profesores titulares y catedráticos que no sean demasiado mayores, que estén un poco al día, en cualquier facultad de informática o de telecomunicaciones, sobre Java. Java, que era un concepto maravilloso de máquina virtual, es en estos momentos un chantaje. Están, claro, tú en tu PC no ves, porque no te cobra nada, en principio es gratis para el cliente, pero las ofertas que no se pueden reusar de Oracle por el Java a las administraciones públicas que necesitan la licencia para que el servidor funcione son felonías, porque además cada vez va más, y Rajoy lo denunció en público. Otra cosa es que lo denuncia en público, pero nos encontramos con que la red de subdirectores generales de todos los ministerios, incluyendo el de Defensa, incluyendo la agencia tributaria, no se dan cuenta de lo que vio De Gaulle con toda claridad hace 50 años. Bien, preguntas. Yo ya he dado mi parte de conferencia. ¿Preguntas? ¿Cómo se realiza un registro remoto que comentábamos el otro día? ¿Qué tipo de herramientas se utilizan para hacer registros remotos a los equipos y cómo se opera internacionalmente para hacerlo? A ver, es una pregunta con muchísimas incógnitas abiertas, muchísimos parámetros, o sea, eso hay que contextualizarlo. No, vamos a ver, eso es planeta Tierra, Richas Castilla y formato libre. No, vamos a ver, soy yo el que pide precisiones. ¿Qué quieres hacer, compañero? ¿A quién apuntas? No sé, ¿Contra quién vas? No, realmente lo que me preocupa es cómo se defiende ya sea el usuario, ya sea la embajada, o ya sea el sector diplomático. En mi opinión, con un juez. En mi opinión, con un juez. Es decir, así de simple. Con un juez se puede utilizar drones para meterlos aquí si es necesario con un juez. O sea, hemos tenido alguna experiencia, algún colega ingeniero y yo, cuando estaban buscando un cuerpo en un río, una cosa muy fea, muy desgraciada, y si un juez quiere, cubrimos el cielo de drones.
pero que un juez lo autorice. Al final, la respuesta es, con orden judicial, lo que haga falta, y luego, hombre, en segundo lugar, lo que haga falta es lo más rápido, es decir, si hay una vida en juego. Yo soy un aficionado, mejor dicho, un aficionado, no es justa la palabra, un estudioso de las búsquedas. O sea, mi mentalidad, mi formación y mis perturbaciones están hacia la heurística, hacia buscar, sea dentro de un sistema, sea en un mapa. Entonces, tengo una guía para cuando desaparece un niño, cita.es/buscar, donde formalizo el problema heurístico de cómo administrar los siempre limitados recursos para aumentar las probabilidades de encontrar lo que sea, un niño, un libro perdido, en el menor tiempo posible, y luego, en segundo lugar, con el menor coste posible, y tercero, con las menores intrusiones posibles, o sea, con los menores daños colaterales. Pero hay dos situaciones. O un juez nos autoriza, y en ese caso, desde este ordenador, con un cable o a través de mi conexión de datos aquí, le hacemos el twittering, y damos conexión por aquí, entramos con orden judicial donde haga falta, pero el juez sabe lo que estoy haciendo. Y reviento claves, hago ataques de fuerza bruta, criptografía cuántica, cualquier cosa que el ser humano pueda descifrar o envolver o comprender, si es necesario, como juez. Ahora, contra un juez, pues no, yo no cuento conmigo. Hombre, si otro juez me lo pide, sí. Pero hay dos magistrados en el Tribunal Supremo, uno suplente, que reciben interesantes peticiones, que son los magistrados de lo contencioso, que llaman las peticiones excepcionales del CNI. O sea, el CNI necesita una orden judicial, pero no vaya a Plaza de Castilla, no. Va a Julián Sánchez Melgar, y el otro se llama Rubio, te puedo dar el nombre, vamos, hay dos jueces que además van renovándose. Entonces, una de las claves historiográficas, estamos en el Archivo Histórico Nacional, es que cuando se desclasifiquen el registro de entradas y salidas de lo que ese juez especial, según la ley de CNI, autoriza, será una de las grandes claves. Yo he preguntado, ¿es en esta historia del pequeño Nicolás donde Asuntos Internos con el CNI puso una antena falsa en la calle Maudés, ¿ha o no ha autorizado el juez especial? Pues no lo sabemos, se sabrá, tampoco tengo especial interés, es una buena pregunta, porque con orden judicial, del nivel que sea, todo vale. Además es que si se hace un daño que no es de sangre, pues hay una responsabilidad patrimonial del Estado y razonablemente se indemniza. Pero si hay una urgencia, si hay un riesgo cierto, pues oye, igual que se tiene que reventar una puerta, se revienta el sistema que haga falta si es computacionalmente posible. No sé si te he respondido con esto. ¿Tienes alguna precisión? ¿Estás pensando en algún caso? Estaba pensando en los archivos que hablamos el otro día, bueno, que lo hablamos fuera de la clase, de los archivos PGP que van encriptados, que por lo visto han sido utilizados por comandos terroristas, también por gobiernos. No entiendo muy bien por qué no se utilizan si son tan difíciles de desencriptar. Quiero decir, entre las propias administraciones, como estaba comentando usted. A ver, el PGP te aseguro que no es secreto perfecto. El PGP tiene dos elementos muy importantes. Uno es la clave pública, identificarse, o sea, como el certificado que utilizamos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para acreditar que somos nosotros en cualquier sede electrónica de la administración, y luego un algoritmo duro, simétrico, de clave secreta, que es el que cifra y crea esa especie de caja fuerte. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya en el año 92, en la segunda reunión de criptología que organizaba el Consejo con los sabios de toda España en criptología, hubo una contribución de uno de los ingenieros del Centro Criptológico Nacional que se titulaba Medida de la calidad de la cifra. ¿De acuerdo? En el ideal, según Shannon, existe el secreto perfecto, que básicamente consiste en mezclar con caos, con series aleatorias, muy aleatorias, completamente aleatorias. Lo que pasa es que no es manejable porque necesitas una clave tan grande como el mensaje a cifrar. Pero bueno, también puedes tener un DVD o un disco lleno de ruido aleatorio. Entonces, señalas dónde empiezas a tener tu clave y lo mezclas con el XOR, y eso es indescifrable. Pero claro, ¿quién va a utilizar
claves de un solo uso tan grandes como el mensaje en comunicaciones. Pero eso es el FETEN, eso es el secreto perfecto. PGP ha ido cambiando el algoritmo y además es modular, se puede cambiar. Cuando yo traduje la versión 1.0, el algoritmo era de juguete, estaba ya reventado. Era en sí mismo una caja fuerte de la que alguien tenía la llave maestra. Después hubo un chino que hizo su tesis doctoral en Zúrich y que ideó un algoritmo que se llamaba el IDEA, que ha estado durante mucho tiempo utilizado. Yo creo que lo han quitado de bueno que era, y que se podía implementar por hardware en una pastilla, en un circuito impreso, o se podía programar en un algoritmo bastante eficiente para los computadores de estoy hablando hace 20 años, una cosa así. Es la tesis del algoritmo de Sueji Alai sobre el International Data Encryption Algorithm. Y eso no se revienta fácilmente, porque además no se conocen métodos de ataque que no estén basados en fuerza bruta, en ir probando. A diferencia de con el Data Encryption estándar, que sí concentraba en un espacio de soluciones posibles, de claves posibles, una alta probabilidad de que ahí estuviera la clave. Pero cada caso es un mundo, no hay fórmulas generales. O sea, lo primero que debe hacer un criptoanalista, que es más o menos donde tú estás orientando la asignatura, es fijarse en el problema, porque nos encontramos con gente que sabe muchísimo y que te cuenta su libro, cuando el problema real que puede salvar vidas o ruinas o naciones, pues depende de una cosa distinta de la que él ha estudiado. Entonces lo primero es no resolver un problema distinto al que tienes delante. Por eso, pues este aprendiz de perito siempre insiste a los abogados y dice: oye, vamos a ver, tú dime cuáles son los considerandos incontrovertibles. Es decir, tenemos un sistema, dame las especificaciones del programa, si estamos con 32 o con 64 bits. Hay un mundo de trabajar entre 32 y 64 bits. O sea, con 64 bits hay muchas cosas que son computacionalmente inabordables, que en todo el tiempo del mundo con el ordenador más potente no puede reventar. Entonces eso está en una asignatura puramente matemática que se llama Teoría de la Complejidad. Todo esto me lo inspiró hace 20 y tantos años, porque creo que fue en el 92, pues este ingeniero de aquel entonces en el Centro Criptológico Nacional, con su medida de la calidad de la cifra. Al final, la representación más o menos visualizable es que la cifra, la clave, la protección es como una chapa, que puede ser más o menos gruesa, pero que podría ser muy gruesa y ser muy fácil de reventar con una lanza térmica. Y entonces, como desde hace siglos, pero como muchos siglos, siempre ha habido una batalla eterna, una guerra eterna entre quienes hacen blindajes y quienes hacen artillería. Entonces, en la guerra electrónica, pues pasa lo mismo. Hay quienes cifran, los criptógrafos, y quienes revientan, los criptoanalistas, los descifradores. Y siempre habrá tensión, porque cuando unos avanzan, los otros también. De lo único de lo que estoy seguro es de que las cosas que actualmente utilizamos, seguro que cada vez van a quedar obsoletas más rápido. Y de vez en cuando habrá revelaciones, como la de Edward Snowden, que demuestra pues, que, por ejemplo, pues, los routers, los Cisco, los Huawei, todos están tocados. Todos. De hecho, bueno, pues los jueces pueden y deben intervenir en la ADSL de tu casa si haces una cosa fea. Y entonces, pues te digo yo que si empiezas a hacer una cosa muy rara que no permite que te monitoricen el ADSL, pues probablemente es como si vas a una discoteca con chaleco antibalas. Pues probablemente a lo mejor si hay tiros sobrevivas, pero es que si no hay tiros, el de seguridad dice: ¿vas a pasar aquí con un chaleco antibalas? Muy bien, ¿más preguntas? Yo puedo decir, por preguntar algo así, me queda claro ahora mismo que todos asumimos en la sociedad que hay una intrusión tanto en intranet como en extranet ahora mismo, pero yo me quedo con la duda, con la preocupación. Aparte de esta intrusión de recogida de datos para hacer inteligencia en beneficio de terceros, también es posible la suplantación, ¿no? Y en esta suplantación, llevándolo al capítulo económico de las transacciones económicas, que son los que rigen ahora mismo en la economía del mundo,
esta suplantación, es decir, bueno, pasándolo a un nivel muy bajo, ¿cuál es la seguridad ahora mismo de las entidades financieras a la hora de proteger lo que son las transacciones económicas? Podemos hacerlo a nivel más bajo, es decir, ¿qué seguridad me proporciona a mí el banco, hablando solamente de los ahorros que yo tengo, de que yo hago una transacción financiera, esa se hace eficientemente y además no va a terminar el dinero en otro sitio y no voy a poder hacer ninguna reclamación? A ver, más o menos eso estás hablando de la usurpación de estado civil según el Código Penal, o sea, hacerse pasar por otro. Desde el punto de vista tecnológico, la palabra que resume todo esto que me has contado se llama phishing. La jurisprudencia del phishing ha cambiado mucho, o sea, nada tiene que ver con los phishing de finales del siglo pasado, con los phishing de la década pasada, con lo que hay actualmente. A ver, globalmente las cifras del phishing no están disparadas. O sea, está la cosa bastante bajo control por dos motivos. Uno, porque los que hacen cosas raras están más o menos identificados. O sea, todo el mundo puede hacer una barbaridad una vez, pero la sociedad, la ley, la Administración de Justicia, el Ministerio del Interior acaba concentrando los riesgos en las personas que ya tienen antecedentes. Entonces, si pasa algo raro, a ver, hace unos 25 años yo di un curso a magistrados, jueces y fiscales en los programas de formación continuada y les inventamos una palabra que se llamaba informatoscopia. Y con la informatoscopia a veces lo que queremos es, viendo una huella electrónica, una evidencia electrónica, esto lo ha hecho fulano. Esto lo ha hecho fulano. Y muy probablemente lo ha hecho fulano o alguien que ha aprendido de fulano. Entonces pues hay escuelas búlgaras. En Bulgaria hay un enorme talento porque la Unión Soviética concentró un montón de know-how electrónico, era como el Silicon Valley de los países del estilo. Los búlgaros han hecho unos virus fantásticos, pues capítulo aparte de los virus. En las impersonaciones, en la usurpación de estado civil, en hacerse pasar por alguien, es fácil hacerlo una vez. Y puede que quedes impune dependiendo, claro, de las consecuencias. Hay una batería de criminalística de probar eso. Y luego pues está el artículo 1902 del Código Civil que viene a decir, es el de la responsabilidad civil extracontractual, que viene a decir el que la hace la paga. Entonces tú a lo mejor puedes hacer una tecnología fantástica, pero cuando te pillan te acaban endosando todas las responsabilidades civiles. Así yo os voy a dar un consejo, que es el que yo sigo. O sea, el mejor consejo es el que veis que yo mismo hago. Hombre, yo podría tener el correo electrónico en unos cuantos sitios, en mi servidor, o mejor dicho, en mi dominio, cita.es, con una estándar proveedor de servicios de internet. Bueno, por ahí lo utilizo para algunas cosas, sobre todo cuando necesito el acuse de recibo o mandar una cosa firmada con certificado digital, pero utilizo Google a pesar de las cosas que ya os conté el otro día que le hago, y digo de Google, que soy muy crítico a Google, pero la ventaja que tiene uno de correr riesgos con alguien solvente es que como me hagan una, les aplico el 1902 y todavía que yo haya detectado no me lo han hecho. O sea, las estamos teniendo tiesas los abogados en 3 procedimientos y uno internacional, pero yo no noto cosas raras ni en mi correo electrónico, o sea, raras de no tener una explicación técnica por un cambio de... Y entonces está la parte de detectar que algo raro ha pasado y que puede haber un autor, que es criminalística, de últimas tecnologías. Luego está, pues, que son capaces de hacer entender los abogados a los jueces. Y a veces David gana, ¿eh? A veces David gana. Lo que yo pido es que, hombre, esto es como si tienes un accidente de coche, si te tienes un accidente de coche con alguien que no tiene seguro, que es un indigente, que ha robado el coche, que pues vas a tener problemas de cobro, ¿eh? Tienes que ir al consorcio de compensación de seguros y averigua quién te dio. Mientras que es mucho mejor pues darte un golpe con un Mercedes de nuevo, con seguro a todo riesgo, en donde te dice, nada, toma los datos de mi y por favor pasa el parte que no vas a tener ningún problema. Si eso es, digamos, accidentalmente. Si estamos hablando de acciones dolosas, pues bueno,
hay una parte de intencionalidad, de lo imputable que pueda ser ese acto deliberado y del daño, del perjuicio que te han causado, donde están muy flojas las indemnizaciones. Cuesta muchísimo conseguir una indemnización razonable sobre perjuicios claros de grandes líderes tecnológicos, en mi opinión. Muy bien, pues también mencionar que nos acompañan oído el doctor José Luis Vega Miguel, que es doctor ingeniero, experto en drones, en fin, servicios de estos de vigilancia especial. No, militares, directamente a la guerra. Mándale a la guerra a Afganistán o a... Y también, él se mueve mejor en Irak que y también nos acompaña don Antonio Durán, que es el propietario de la tienda del espía, que todos ustedes conocen. Están aquí, han venido a acompañar a Miguel Gallardo. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, le damos un fuerte aplauso a Miguel. Digo por si la necesitas, pero me ha encantado. Me voy a poner dos. Bueno, tengo ya una. La necesitas también. Pero la quiero. ¿Eso también la quieres? Y vengo sin ella. Claro, repito. Aquí me vais a pagar 2 veces. Y si hace falta otro día, vengo otro día, que seguro que empiezan a ver. Y yo le tenía que haber preguntado. O sea, si algún día te falla alguien, tú me llamas con 40 minutos, estoy aquí. Una mano para la foto. Oye, un placer. Bien, muchísimas gracias. Hacemos el break y luego ya continuamos. Toma la carta. Bueno, ¿qué tal?